nuestra querida Cris Aranda, co-founder and chief business developer de Big Onion. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, si me llegan a contar cuando hice filología que va a estar en un evento tequiano, de tequis, hablando de filología, de lingüística, de cosas apasionantes, no me lo hubiese creído. Yo siempre digo que hice filología hispánica para forrarme y estoy en el camino. Y lo vais a entender cuando terminemos esta charla. Y hice mi tesis doctoral en cómo los hablantes creamos y procesamos nuevos nombres, creatividad léxica, morfología léxica, que hoy en día aplico a procesamiento del lenguaje natural, las ontologías y todas estas cosas que vamos a ver ahora. Claro, vas a los señores y señoras del World Economic Forum y ves estos datos y resulta que necesitamos perfiles de data. Y fijaos que no especifican, de Cloud and Data Roles. Fijaos, y os voy a demostrar a lo largo de la ponencia de hoy que los lingüistas, las lingüistas, somos data science en tiempo real. Nosotros hablamos y vamos procesando, ¿vale? Pero también hay estrategia, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, vemos que uno de los segundo objetivo es pues, esta proyección de la lengua española. Y que tiene relación con cositas que vamos a ir viendo también a lo largo de la charla, con esos valores humanistas. Antes en la conversación que han tenido Jaume y Alex, a mí me ha encantado, dice, tú eres muy humano en el enfoque, ¿no? del liderazgo de tus equipos. ¿Por qué? Porque, como decía Wittgenstein, los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. También con la charla anterior hemos visto cómo la parte lingüística, la conversación, la motivación, puedes empoderar o liderar a tus equipos. Y claro, pensad, un 7,5% de la población mundial habla español. Hay mucha pasta aquí. Y no sé si sabéis que en China, alumnos y alumnas, cuando van a hacer la prueba de selectividad, ya están eligiendo el español como segundo idioma, porque sacan mejor nota que el inglés. Luego, imaginaos el incremento, el impacto económico que eso conlleva, no solamente porque hablen el español, sino porque luego quieran venir aquí o a Latinoamérica. Y esto, claro, ahora entendéis por qué han lanzado desde la vicepresidencia este PERTE de 1.100 millones de euros para desarrollar pues, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los corpus. Yo lo primero que cuando me senté ahí a hablar con Cristina Gallach, la comisionada, le dije, por favor, liberar los corpus de la RAE, liberar los corpus, que son open data. Y tenemos gente muy crack en España y fuera de España y en muchos sitios que podría estar desarrollando modelos. Y todos los retos y los proyectos tractores, perdonad. Y, claro, yo sé que sois todas y todos muy cracks, pero aquí yo sé que hay gente que no tiene ni idea de tecnología. Entonces, voy a centrarme yo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues mira, la inteligencia artificial es coger a las máquinas y dotarles de funciones cognitivas, pues matemáticas para que resuelvan problemas, tomen decisiones, hallen patrones, o lingüísticas para que actúen como un cerebro lingüístico, etcétera, ¿no? Para que tomen decisiones. Y hay dos tipos de inteligencia artificial. Persona-máquina, que esto, el centro de ELIS Alicante, que por cierto, si queréis donar, podéis hacerlo a través de vuestras empresas y vosotras de motu propio. Y también hay perfiles, hay perfiles abiertos por si queréis investigar, junto a la gran Nuria Oliver, que ya en el MIT en los años 90 ya hacía el coche autónomo y reconocimiento facial. Bueno, pues se centra ELIS Alicante en estos retos de persona-máquina, que son sistemas que actúan y piensan como personas. Y luego tenemos máquina-máquina. ¿Veis este Tesla? 7 ordenadores a bordo que se van comunicando machine to machine. ¿Vale? Pues genial. Ahora bien, esto es un retazo, hay una serie de retos increíbles. En caso de accidente, yo el otro día estaba en un programa de televisión, entrevistaron a un juez y dijeron, pues mira, en el caso este del accidente del coche autónomo, ¿de quién fue la culpa? Y entonces él exponía la argumentación jurídica y dijo, la culpa es de la tecnología. Y dije yo, ¿mandé? Digo, como si eres una asesina con un hacha, la culpa es del hacha. No. Entonces, ¿por qué? Porque no hay regulación. Entonces, y ya veremos lo que nos dicen algunas personas expertas, pero también
El reto ético. Es que si yo ahora nos ponemos a co-crear ahí en método Agile, Scrum o whatever, a un producto de inteligencia artificial, no tenemos ni idea qué guías o qué claves éticas tenemos que seguir, qué pautas éticas o morales tenemos que seguir para que ese producto sea justo. No sabemos cuál es el proceso, ¿no? Así como si yo fuera médico, una doctora, pues sé que si veo un accidente tengo que parar, porque es mi código deontológico, pero nosotros no tenemos. Que sí que el Colegio de Informáticos e Informáticas ha lanzado una propuesta de código ético, pero a nivel de todo el sector de inteligencia artificial no tenemos, ¿no? Ya sé que hay muchos intereses de por medio, mercantilistas, de dominio, pero eso lo dejaremos aparte, ¿no? Ahora, porque si no, esto es ya otra charla. ¿Y por qué ahora? Pues resulta que bien sabéis que la computación, pues con todo el procesamiento, pues los GPUs, las tarjetas gráficas de imagen, permite una computación más rápida y más económica, ¿no? Y todas las cosas conectadas en el mundo. Todo el mundo tenemos ya un smartphone, pero pensemos ya en la cantidad de cosas, ¿no? El Internet de las cosas. Y eso genera data en tiempo real o históricos. Y claro, el data no sirve para nada. O sea, no sirve para nada si lo tengo en un data lake, ¿no? No, yo tengo un data lake, qué guay, ¿no? Y luego también hay gente que aún seguimos sin saber lo que es un Big Data, que yo, alguna empresa ha ido, no, nosotros tenemos Big Data, no, tú tienes un Excel. Pero sky is the limit, tío. Sky is the limit, muy bien segmentado, guay el microdata, el microdata también tiene power, pero el dato por sí mismo y luego la calidad del dato. Perdemos mucho tiempo en gestionar la calidad del dato. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues una vez que ya hagamos curetaje de ese data, limpiemos, fijemos y demos esplendor, pues ya por fin podemos aplicar la inteligencia artificial, porque ya se dice que garbage in, garbage out. Si yo utilizo así en lenguajes térmicos que lo entienda todo el mundo, si yo meto mierda a la máquina, la máquina procesa mierda. Así de claro, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, pues utilizo para la robótica, la personalización, la predicción y la automatización. Yo me voy a quedar con una cosica que es la automatización. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué fuentes de datos? Bueno, pues tenemos, según la tipología de los datos, numéricos, que son los estructurados, lo del Excel, numérico. Pero es que resulta que la mayoría son datos no estructurados, como vamos a ver, queridas amigas y queridos amigos. De ahí el reto. Y tenemos, según el origen, si estamos en una empresa, una administración pública, cualquier entidad, tenemos datos que generamos dentro de la empresa, nóminas, legal, un montón de cosas, y datos externos, pues cosas que puedo validar, por ejemplo, con el BORME, Catastro, IDC10, ¿no? El Ministerio de Salud, el AMTED, lo que sea. Y claro, lo que os decía, tenemos los datos estructurados y datos no estructurados, que son, según Gartner y mucha gente, el 80%, con las implicaciones de storage, de almacenamiento, porque pesa mucho, imágenes, audios, emails, todas las tipologías de formato que os podéis imaginar. Y claro, aquí ya llega los lingüistas, el equipo de lingüistas, filólogos, filólogas. Ya por lo menos ya podemos salvar a la humanidad, no solo como en la película de La Llegada, que la salvábamos comunicándonos con un ser extraterrestre en forma de calamar. Ya podemos ahí trabajar en esto porque nos necesita. Y es que las áreas de la lingüística ocupan y abarcan mucho. Yo me voy a concentrar en la que tiene relación con las máquinas, de que si la máquina habla tequiano, los lingüistas sabemos muchísimo de nuestro lenguaje, que aquí también, no, es que yo soy ingeniero, pero yo ya sé de lenguaje, claro, porque eres hablante, pero ahí hablas como intuición de hablante, pero no, pues igual que yo, que puedo saber un poquito cuándo reiniciar o no reiniciar, ¿no? Pues si nos ponemos en ese plan. Luego la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y muchos ámbitos. Y yo me voy a detener en algo que se llama lingüística computacional. Yo soy lingüística teórica, simputacional. Pero, ¿qué consiste? Pues la lingüística computacional son personas que saben nuestro lenguaje, saben en profundidad todo el dominio lingüístico y saben el dominio de las máquinas, cómo les tengo que hablar, cómo se procesa, cómo hay que estructurar ese lenguaje, ¿no? Y es que el procesamiento del lenguaje natural abarca diferentes áreas de inteligencia artificial, Machine Learning, que como vamos a ver, pues necesito técnicas de Machine Learning para
estructurar lo no estructurado. Vamos a, obviamente, el procesamiento del lenguaje natural, los traductores, que empezó todo el histórico, ¿no? La voz. Bien voy a tener que desarrollar y pasar de voz a texto, pero la voz y va a tener una relevancia bestial en todo el tipo de productos. Pensad que dentro el día de mañana yo no voy a tener móvil, voy a tener un microchip y voy a ir comunicándome con las cosas. Y sistemas expertos, y me diréis, ¿por qué pone Computer Vision esta chica? Pues resulta que si hacemos automatización inteligente de procesos, voy a gestionar documentación, PDFs, JPGs, y voy a tener que utilizar esa extracción y ese reconocimiento. Y ahora voy a centrarme para que entendáis bien el lenguaje, la complejidad lingüística, esto que yo sé que perfectamente todas, todos, todes lo sabéis. Vamos a repasar. En un primer nivel estaría la fonética. Dicen, mamá, ya sabe hablar. No, no sabe hablar. Eso se llama protolenguaje. Está ya entrenando esas cuerdas vocales fonéticamente para desarrollar ese sistema vocálico consonántico para formular esas palabras según su idioma. ¿Vale? Luego el siguiente nivel estaría la fonología, que es la representación mental de los sonidos. Las personas con dislexia aquí tienen el gran reto. ¿Por qué? Porque procesan ese fonema, ese sonido, y la ortografía no la relacionan de forma directa. Y aquí está el gran reto y aquí está la gran Luz Reyo, que con su programa Detective ayuda a detectar dislexia y ayuda a niños y a niñas y a jóvenes y a cualquiera a entrenar en esta dislexia, ¿no? Y el siguiente nivel estaría la morfología. Ya uno determinados sonidos y construyó, según mi idioma, palabras que puedo formar palabras, etc. Y la sintaxis sería el siguiente nivel. Determinadas palabras tienen power, como el verbo, y le va diciendo, tú, loser, ponte ahí. Tú me vas a complementar. Eso sí es transitivo. Si es intransitivo ya tiene tanto power semántico que no le hace falta ningún complemento que predicar para predicar al sujeto, ¿no? Y aquí tenemos el constructo sintáctico. Pero es que resulta que todo esto está la semántica por encima. Y la semántica es multinivel, el significado, que es el gran reto, ¿no? El entender, ¿no? El realmente el significado, el contextualizar. Pues para eso necesitamos la pragmática, que me desambigüe, que es el contexto, es la intención comunicativa, y eso me va a indicar qué registros, qué elementos lingüísticos. Por ejemplo, si yo estoy en la barbacoa, ahí voy a utilizar con amigas y amigos de, ¡ay! Pues por ejemplo, onomatopeyas. Hizo ¡pa! Y le dijo, ¿ves qué? Y me dijo, ¡zasca! ¿No? En cambio yo voy a ir a la presentación del PERTE y a la reina le digo, ¡pa! Y estuve ahí en el, ¿no? Y ¡zasca! Y lo vamos a petar. I got the power, ¿no? ¿Qué? Vale, pues la pragmática me va a indicar mucho. Pero es que a esto multinivel, porque me diréis, ¿y en el sonido? O sea, en el sonido no hay significado. Claro que hay. Imaginaos que yo estoy en una reunión con vosotros, expongo una idea brillante, como todas las mías, y alguien dice, puede ser interpretado, quizás esa idea es totalmente vacua y absurda. ¿No? Puede ser interpretado por ahí, ¿no? Pero es que a este sistema multinivel del lenguaje le añadimos las variedades de la lengua. O sea, variedades del factor tiempo, según la variedad diacrónica. No se habla igual en los 80 que a día de hoy. A mí es que este lenguaje de antes se hablaba mejor, claro, y en el siglo XV y en la época... No, si nos ponemos así, no. El lenguaje evoluciona con los hablantes, y esto es lo maravilloso, ¿no? Dabuten, crash, ya te metes en TikTok y yo ya me siento en plan viejoven total, o sea, y este concepto, ¿no? Y luego la variedad diatópica. No nos hablamos igual en Huesca, que en Valencia, que en Murcia, que en México, que en Chile, ¿no? La variedad cultural, las jergas, ¿no? Aquí viene alguien, una lingüista teórica, que no tiene ni idea de tecnología y se pierde con mucha terminología, ¿no? O cualquier reunión, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hablamos unas jergas, un lenguaje especializado. Y luego, por último, el factor situacional, las variedades diafásicas que se llaman, ¿no? A mí me encanta una, que es la función fática, que yo utilizo el lenguaje para hacerle ver a mi interlocutor que sigo ahí activa en el canal, ¿no? Lo de cuando te llaman y haces, onda,
Uy, ¿no? Eso sería, oye, sigo aquí en el canal activamente a la escucha. Sería una reacción. O el famoso jajaja en los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero, como os decía, la pragmática. Esto es la caña de España. O sea, quienes vayáis a trabajar en asistentes virtuales, o antes lo habéis mencionado en los equipos, ¿no? Hay una serie de principios que operan en el lenguaje en mi interacción con el resto de personas. Pensar que el lenguaje es nuestra moneda, nuestro intercambio. Para las personas tímidas es un conflicto interactuar con otras personas. Y para ello está el lenguaje, ¿no? Y hay una serie de máximas conversacionales, de cooperación, ¿no? Si yo subo en el ascensor y soy más o menos educada, voy a recurrir a unos tópicos de ¡ay, qué calor hace! Claro, información súper fidedigna, que estamos ahí torrados, ¿no? O la máxima de cortesía y máxima de relevancia. Y la máxima os digo, la máxima de cantidad, esto es, todos tenemos una amiga o un amigo pesado, que estás en una fiesta y ves que se te está acercando y dices, madre mía, le preguntas, ¿qué tal? Y va y te lo cuenta. Te lo cuenta, pero es que no te lo cuenta una vez, hace bucle for. Te lo vuelve a contar y te lo vuelve a contar y dices, va a venir una cuarta. Y entonces tú empiezas a hacer el cangrejo así, Luego me voy al baño, es el truco más recurrente. Ay, perdona, disculpa, que me tengo que ir al baño, ¿no? Luego la máxima de calidad, que ahora vamos a abordarla más adelante, de que haz que tu información sea verdadera. Es más fácil, quienes trabajéis en reputación, es más fácil gestionar la verdad que la mentira. Porque la mentira tienes que ser muy, muy, muy crack para saber qué has dicho, con quién has dicho y lo que has dicho, etc. Luego, la máxima de relación. Esto la gente de la clase política se la salta a la torera. Pues le preguntan A y responde Z. O sea, bueno, me alegro de que me hagas esta pregunta y te responden otra cosa, ¿no? Máxima de manera, brevedad, ¿no? Y en cuanto aquí, fíjate, quienes trabajéis en fake news, en fast-checking, en todo lo que es inteligencia artificial para detectar la mentira, ¿no? Que además Alex Younger, que es espía del gobierno de UK, dijo, es que puede tener un alto impacto en la democracia. No sé si sabéis que después del Brexit, el término más buscado en Inglaterra fue ¿qué es la Unión Europea? Maravilloso. O sea, has votado contra algo sin saber lo que es, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo de esas redes léxico-semánticas entre una noticia real y una fake. Veis que en la noticia real hay muchos más nodos porque el interés es dar pruebas, citar fuentes, hay una intención en el mensaje, en elaborar el mensaje, y en las fake news no. Te cogen 4 conceptos y te dan la turra con esos 2 conceptos que ya como hemos hecho el profiling, te voy a dar la turra porque sé que ahí te van a calar. Y algo que nos pasa a todas las de humanidades es que no nos sabemos vender. Y llega luego Facebook, Google o alguna de estas, le pone un nombre raro y parece que lo petan. Ejemplo, la inteligencia que sabe recordar y no recordar. Bueno, esto ya, y lo llaman spear spam, ¿no? Sería spear spam, ¿no? Spear spam. Bueno, pues esto es de toda la vida la teoría de la relevancia. Y diréis, bueno, ¿y en qué se diferencia? Cuando vimos este maravilloso discurso, el cual os recomiendo, deberíais de leer y se debería de leer en toda España y en todo around the world, que es Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños, Nuria expuso esta slide y dijo, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia humana? Bueno, rápidamente empezamos a leerla. Yo miré a una catedrática lingüística, eminencia Violeta de Monte, co-creadora, coeditora de la gramática descriptiva de la lengua española, referente para cualquier lingüista, para filólogo, filóloga. Curiosamente, Ignacio del Bosque es académico, ella no, cosas que pasan en la academia. Bueno, pues nos miramos y dijimos, ¡ay, qué bien! Porque todo eran, pues empezamos, semántica y procesamiento del lenguaje natural, expresiones de incertidumbre, ¿os acordáis? Causativas, desiderativas, dubitativas. Todas estas cuestiones, muchas de ellas eran lingüísticas. Ejemplo, yo puedo entrenar una máquina para que me analice imágenes de bodas y no va a saber reconocer esto, ¿vale?
Congratulations to them, ¿no? Enhorabuena para ellos. Claro, rápidamente, ¿no? Porque nosotros asociamos eso con una boda, etcétera, etcétera. Una máquina identificaría lo del agua, lo otro, ¿no? Y otra cosa que también es un gran reto es el lenguaje, la flexibilidad del lenguaje. Por ejemplo, quienes trabajan en la administración, no sé si sabéis que el 41% de las ayudas de la administración se queda sin dar, sin asignar. Uno, porque las personas que somos autónomas o tenemos una SL no tenemos tiempo para leer esa... Vamos, yo que soy lingüista, hay veces que tengo que hacer, análisis multinivel. Y bueno, ¿y cómo casa todo esto? Me diréis, bueno, ya sabemos de lingüística. Ya cómo hacemos la relación, el match, ¿no? El momento Tinder tecnológico. Pues mira, resulta que hay dos tipos cuando procesamos el lenguaje. Está entender el lenguaje, Natural Language Understanding, y generarlo, producirlo, Natural Language Generation. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo el catalán lo entiendo, porque yo me he criado en Huesca con la TV3, que solamente había el 1, el 2 y la TV3. Y me he criado y... puedo estar hablando con catalanoparlantes y yo puedo entenderles perfectamente. Ahora bien, producirlo es que no sé, escolta y hago un poco el chorra, pero no me da para más mi producción, mis competencias de producción. Y quienes vayáis a trabajar en proyectos de procesamiento del lenguaje, siempre el formato es TXT. Y ahora vais a entender por qué vamos a utilizar diferentes cosas, diferentes softwares para pasar cualquier formato que no es TXT a TXT y ya empezamos a analizar el corpus. Palabra clave. No hablamos datasets cuando hablamos del lenguaje, hablamos de corpus, ¿vale? Y muy importante, el dominio lingüístico. Claro, así como un despacho de abogados y abogadas tiene, o una empresa de software tiene a personas que saben de software, yo me quedo perpleja en muchos proyectos de NLP que no hay lingüistas ni filólogos ni filólogas. Digo, ¡hala, qué bien! Venga, porque no, es que yo... Vale, genial. Y métodos y tools, ¿no? ¿Y qué tecnologías hay relacionadas con el...? Pues tenemos las tecnologías del habla, que muchas gracias desde aquí, por favor, quien haya inventado el 2x del WhatsApp. El 2x, sobre todo para amigas y amigos que incumplen la máxima de cantidad, que lo podían resolver con una llamada. Y toda esta parte de voz es un gran reto. No es baladí que Nuance haya sido adquirido por Microsoft, porque lo que se avecina con la voz es impresionante. Y me diréis, oh, ¿y si entrenas? Claro, el chino clásico. Y bueno, sería el chino mandarín y el otro chino, no sé qué. Si lo pasas y luego el inglés, no, es que los fonetistas trabajan con un alfabeto internacional. Les da igual, porque eso se transcribe y van analizando si está cumpliendo. Normalmente, por ejemplo, un asistente virtual lo que hacen es grabar a una actriz o a un actor que van hablando un texto y entonces se va transcribiendo automáticamente y los fonetistas van revisando que esa transcripción es eficiente, que no hay ruido, que determinados sonidos están mal. Quienes vayáis a trabajar con asistentes virtuales, pensad que es un reflejo de la marca y un reflejo de vuestra empresa, en los valores morales que decíamos antes, ¿no? La personalidad. ¿Queréis que vuestro asistente virtual hable del suicidio? ¿Queréis que hable de la violencia de género? ¿Qué enfoque va a tener en la violencia de género? Y muchas, muchas más cosas que se podrían hablar. Por ejemplo, del planteamiento, de su posicionamiento frente al movimiento al colectivo LGTBI, ¿no? Por ejemplo. Y luego también tenemos tecnologías del texto, ¿no? Esas que empiezo yo a desarrollar y aparece de forma automática. Como os decía, si vais a trabajar con inputs que son JPGs o PDFs, voy a necesitar un software que me lo pase a texto. Estos se llaman Optical Character Recognition, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos todo esto? Pues cogemos lo que es el dato en bruto, que está no estructurado, y yo tengo que empezar a utilizar técnicas para estructurarlo. Tokenizar, coger elementos y darles etiquetas, para que la máquina lo entienda perfectamente. Y ya metemos esa capa semántica, esa riqueza simbólica del lenguaje a través de sistemas expertos como son ontologías y demás, ¿no? Voy un poquito más rápido porque estoy viendo que no tengo tiempo. Estas son diferentes estrategias a diferentes niveles. Hay determinados casos de usos o proyectos que yo no necesito el nivel sintáctico, simplemente con una extracción de entidades a mí ya me valdría para entrenar. Y esto es para que veáis cómo
cuán interesante es, y en cada proyecto trabajamos con ontologías diferentes. En un caso de uso, por ejemplo, de seguros de vida, va a ser diferente que en uno de seguros de hogar, porque las ontologías son diferentes, incluso de uno de hipotecas, de automatización de hipotecas y automatización de hipotecas. Estos son diferentes tecnologías que aplicamos, que usamos, y obviamente la parte de la memoria. Imaginaos si estamos procesando un demostrativo su coche en una nota de poder, ¿no? O su capacidad para su cuenta bancaria. Ese su yo lo tengo que enlazar con algo que ha sido previamente analizado, y para ello utilizo diferentes técnicas. Y voy a centrarme ahora en este gran reto, en la automatización inteligente. Yo voy a utilizar, está la automatización básica, que esta es pretonta, que la titulo yo, no es ni tonta, que es simplemente un if-then, es una orden, un código. Luego está, sería esto, luego está el RPA, Robotic Process Automation, que ya esto es un robot tonto, que sabe que esto es un if y los trae. Esto es una fecha, los trae. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos un cerebro lingüístico? Cuando una nota de poder, para leer un email, si ese email la persona está reclamando, está solicitando información, ¿qué está haciendo? Y entonces necesitamos todo esto. Tenemos que siempre una persona en todo el proceso para entender el dato, para tomar decisiones, y luego ya toda la parte de automatización con lo que yo quiera hacer, ¿no? Con la parte de robot. Y ejemplos que podemos encontrar de esta automatización inteligente de procesos que me va a permitir ahorro de costes operacionales. Yo siempre digo, a mí en los programas cuando me preguntan, o en las entrevistas, ¿van a acabar con nuestros puestos de trabajo? Y le digo, pues sí, como la electricidad, pero van a generar otros. Pero es que yo tampoco temo que una inteligencia artificial tenga conciencia. A ver, si para personas mayores y para personas que están solas, qué mejor que tener algo, que conversar, ¿no? Que tener conciencia, ¿no? Y luego está la parte de la inteligencia aumentada. Yo no temo a la calculadora o el Excel. Vamos, válgame Dios, con lo de letras que soy yo, ¿no? Que veo, que me da miedo. Pues, ¿por qué? Porque me ayuda a procesar de forma eficiente. Estos son algunos ejemplos, pues por ejemplo, narrativa procesa de forma automática datos para Dow Jones, los resume, hace ensayos clínicos. En banca puedo generar automáticamente, por ejemplo, una due diligence de proveedores, automatizo ese proceso y genero de forma automática una ficha. O, por ejemplo, en radiólogos, radiólogas que van diciendo lo que van viendo por voz, puedo pasar a texto, cotejarlo, validarlo, clasificarlo, cotejarlo y validarlo con Ministerio de Sanidad. O, esto es un proyecto en el que estuve trabajando para ATA y CEPIME, donde tener una wallet donde el gobierno la administración pública sea proactiva, si ya tienes mis datos, ¿no? Y esto era un ejemplo también de Saturno Labs, que es un ejemplo de para que veáis esta inteligencia aumentada, ¿no? Que me permite trabajar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque mientras estoy trabajando le voy preguntando al asistente virtual información que yo requiero, ¿no? Y entonces me la va diciendo e incluso me la puede mandar. Esto me ahorra un montón. Y retos que tenemos, pues DALL-E, no sé si lo conocéis, tenemos la gran estado latente, que es beta tester de los pocos beta testers del mundo, ¿no? Que pones un NLP, o sea, perdón, conceptos inconexos semánticamente y te va generando imágenes, ¿no? Y una última reflexión, 2 minutos, que esta reflexión es muy importante, Hombre, toda la anterior también, pero esta, a ver, nuestra vida ya está regida por algoritmos, incluso ligamos por algoritmos, ¿no? La música que escuchamos, y aquí hay bias, aquí hay sesgos, ¿no? Y vemos sesgos tanto en los datos, porque si yo cojo los datos no me doy cuenta de esos datos si están balanceados, bien balanceados, etcétera. En el equipo, si somos todos señores blancos, de mediana edad, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad, pues no hacemos ni testing. Y el testing que hacemos, a mí me va, a mí también, ya está. Y pasan cosas como esta. Por ejemplo, en el traductor ponemos profesiones en inglés, las pasamos al español,
Oh, solo enfermera, me podéis decir. ¿Y limpiador qué? Ya, pero es que el resto no está. O este ejemplo, una persona, una señora, una chica que decidió subir su currículum poniéndolo en masculino y en femenino. El mismo currículum. ¿Cuál fue el resultado? ¡Oh! Si eres mujer, te da un puesto menos remunerado y menos cualificado. Ejemplo, recepcionista versus profesor doctor. O Apple Card. Apple Card, resulta que DHH, que es el fundador de Basecamp, denuncia públicamente que es un sistema sexista, que a su mujer, que gana incluso más pasta que él, no le dan la misma... O el gobierno holandés, que tuvo que dimitir porque admitió que utilizaba en ese algoritmo esos descartes de familias de inmigrantes. O la primera violación en manada en el metaverso. Venga, Cris, ya termino. Es necesario que contemos con esta diversidad de identidad, esta diversidad cognitiva, con gente buena, y estos son ejemplos. Este es un proyecto de Stop para parar los suicidios, para detectar conductas suicidas, y te lanza... Esto es un ejemplo de cooperación entre psiquiatras, psicólogos y ingenieros e ingenieras. Y te manda, han incrementado un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. O Alexa, que es capaz de detectar el estado de ánimo en enfermos oncológicos. Y nada más, que deciros que cuando vayáis a desarrollar un proyecto, pensad siempre en las personas, en qué impacto va a tener eso real, en los datos que estáis, porque la gente, como decía la gran Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca, nunca le va a olvidar cómo le hiciste sentir. Y yo desde aquí quiero agradecer a la magnífica organización, porque me ha hecho sentir como una rockstar sin ser yo nada de eso. Yo. Muchísimas gracias.